Thank you very much. You forget. Ok. Vamos a ver el estudio de hoy. En este mes, amados hermanos, vamos a tratar de estudiar exhaustivamente 4 pequeños animalitos como los que llamó Salomón en Proverbios 30 del 24 al 28, los cuales demuestran una sabiduría que va mucho más allá, algunas veces, de la sabiduría de los hombres. Hoy comenzaremos hablando sobre las hormigas. Vamos a ver a las hormiguitas. Claro está que hay hormigas de diferentes clases. También hay hormigas de diferentes formas, de colores y tamaños. Sin embargo, todas ellas son animales pequeños que el hombre puede aplastarlo con sus zapatos sin ningún esfuerzo. No obstante, estos pequeños animales nos dan una de las enseñanzas más importantes acerca del trabajo, de la inteligencia que lo distingue por su laboriosidad y su economía. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios número 6 para dar lectura al versículo del 6 al 8. Dice Proverbios 6, del versículo 6 al 8, lo siguiente. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Mire lo que está diciendo aquí Salomón, refiriéndose a la hormiga. Y este es el estudio de hoy. Vamos a estudiar a este animalito y qué nos enseña a nosotros. En primer lugar, hay una lección contra la pereza. Aquí le vamos a dar a los perezosos, a los dormilones, a los que se quedan dormidos y llegan tarde al trabajo, a los que se levantan tarde porque se acuestan tarde. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así que cuidado, me va a echar la culpa que ya le estoy dedicando el mensaje. Este es un estudio bajo los preceptos de la Biblia. La primera lección es contra la pereza, amados hermanos. Hay que detenerse y mirar a las hormigas. Hay que detenerse y mirar a las hormigas. Por inclinación natural, nosotros, los humanos, damos poca o ninguna importancia a los animales pequeños como las hormigas. Las vemos, pero como ni siquiera la queremos mirar, o a lo mejor la pisamos, lo aplastamos y lo tiramos hacia un lado. Sin embargo, la verdadera sabiduría es siempre producto de la observación. Si usted observa detenidamente a una hormiguita, usted va a ver lo que va a aprender. Esto fue lo que sucedió con el hijo de David, Salomón. Mucha de su sabiduría, y escuche esto, mucha de su sabiduría la adquirió mirando todo lo que le rodeaba y observando las cosas a las que anteriormente no les había dado ninguna importancia. Si usted es observador, si usted es muy observador, va a aprender.
Un día, Salomón se dedicó a observar cuidadosamente a las hormigas en sus largos caminos. Las siguió lo más cerca que pudo y comprendió algunas cosas de esos animalitos que antes no conocía. Mira, hermano, si nosotros somos observadores, vamos a aprender. Y esto es lo que nosotros como humanos debe caracterizarnos dentro de lo que la Biblia nos habla sobre la sabiduría que Dios provee. Yo recuerdo esta particularidad especial, que cuando yo estaba en tercero o cuarto año de medicina, un profesor que era ayudante de cátedra nos invitó a un grupo para que vayamos a hacer una guardia con él, o sea, a estar, como dicen los muchachos, de Miranda. Y nos fuimos de Miranda, nos fuimos cuatro fuimos, y nos fuimos al Bernaza, me acuerdo tanto. Llegamos al Bernaza y nos encontramos con el colega. Oiga, hermano, esta experiencia no me la voy a olvidar jamás en mi vida. Yo estaba observando, los cuatro compañeros estábamos observando porque estábamos en emergencia y estábamos observando la cirugía, porque en el Bernaza llega hasta ahora, cualquier cantidad de emergencia y a toda hora, más en la madrugada. Y nosotros nos fuimos de noche, eran como las 8, 9, 10 de la noche. Hermanos, estábamos solo de Miranda. Llegó el jefe residente, el famoso, ya pasó al Señor, no sé si se fue con el Señor, el famoso doctor Nuque Parra. Nos vio que estábamos nosotros allí y nos dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes no pueden estar aquí. Pero le dije, doctor, estamos solamente observando, estamos mirando, queremos aprender. Ustedes no van a aprender aquí. Hermanos, a mí me sacó de la oreja, a los otros los cogió del pelo, nos sacó y por último nos dio una patada. Se van. El colega que nos había invitado dice, tranquilo, dice una vuelta que ya mismo se va. Y volvimos a regresar como a las 2 horas. Nos regresamos. Nuevamente nos volvió a encontrar y nos volvió a sacar. Qué experiencia, qué experiencia. Cuando ya terminó la guardia, nos fuimos. Al día siguiente volvimos a ir y lo mismo nos pasó. Nos votó por 3 veces, por 3 ocasiones nos votó. Créame, hermano, que yo me quedé traumatizado. Y yo dije entre mí, yo al Bernaza no voy a hacer el internado. Si me tocara el Bernaza, no hago el internado. A nosotros nos sorteaban y nos sortearon. Hermano, me tocó el Bernaza. Créame que con lágrimas en los ojos yo decía, yo este Bernaza no quiero ir. Y un compañero se acercó, me dice, oye, ¿qué pasó? Yo, hermano, yo no quiero ir a Bernaza. ¿Por qué? Ya le conté la experiencia. O sea, hermano, me dice, hagamos algo. A mí me tocó en el Guayaquil. Hagamos permuta, pues me dice. Tú te vas al Guayaquil y yo me quedo en el Bernaza. Dame el papel, papá. Ya le digo. Hicimos permuta. Cambiamos. Gracias a Dios me fui al Guayaquil. Yo de Guayaquil me fui al Guayaquil. En el Guayaquil se hacía una guardia al año, o sea, un mes de guardia, en otro hospital, que era en este caso el hospital de infectología. Hermana, yo comencé a practicar y comencé el Guayaquil, gracias a Dios yo aprendí cirugía, yo por eso sé cirugía, gracias a Dios, pero en el Bernaza yo no pude aprender. ¿Por qué razón? Me gustaba observar, me gustaba estar viendo. Quiero llegar a esto, hermano. En la guardia que me toca un 31 de diciembre, al 1 de enero, me toca en el hospital de Lea. En ese entonces estaba Lea. Lea queda arriba del Bernaza. Esa guardia del 31, el Bernaza tenía 2 guardias, de 7 de la mañana, 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la mañana. La guardia de las 7 de la mañana a 7 de la noche estuvo, pero la guardia de las 7 de la noche a las 7 de la mañana se fueron a su casa porque era 31 de diciembre, hermano. Todo el mundo quería festejar. Cosa que el Bernaza se queda sin médicos internos, sin internos,
en la área de emergencia. Yo estaba en Lea de director, me dejaron de director porque la directora se fue a su casa, me dejó el sello, me dice, doctor, hagamos un trato. A las 12 de la noche yo vengo, usted tiene que estar hasta las 6 de la mañana, pero yo vengo a las 12 y a la 1, 2 de la mañana se va a su casa. Ya, digo, doctora, correcto. Me quedo en emergencia. Me dio las 2 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche. La doctora nunca apareció, pero bueno, gracias a Dios estaba. Pero de repente suena el teléfono. Por favor, con el director del hospital. Está hablando con el interno. Ok. Habla el doctor Duque Parra. Por favor, quiero que venga usted y todos los internos que están ahí, que vengan acá a ayudarme al verdad. Lo siento mucho, doctor. No podemos. ¿Cómo? ¿Usted no sabe quién está hablando? Que sí. Bueno, la cuestión es que el doctor Duque Parra se baja, se sube a Lea y me va a ver. Cuando me va a ver y me ve quién era, yo, doctor Parra, ¿se acuerda de mí? Y me decía, parece que yo le voy a hacer acuerdo, doctor. Yo no lo puedo ayudar. Usted quiere que vaya a emergencia. Y en emergencia hay heridos. Hay que suturar, hay que hacer cirugía. Y usted me sacó de la oreja para no aprender de aquí del Bernal. Y yo no pude aprender, pues, doctor. ¿Cómo voy a ayudarlo? El hombre agachó la cabeza, me dice, doctor, disculpe, que mire, estamos así. Y yo fui a ayudarlo. ¿Por qué llegó a esto, hermano? Porque yo aprendí cirugía observando, mirando. Después entré a la práctica. Esto es lo que dice Salomón, que hace la característica de la hormiguita, observarla cómo camina, cómo va llevando su alimento, cómo va guardando y qué es lo que hace. Y esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. Por eso hay que ser muy observador en todas las cosas que otras personas realizan. En segundo lugar, hermano, lo que no tienen las hormigas y sí los humanos. Lo que no tienen las hormigas y sí los humanos. Salomón se dio cuenta que estos animalitos no tienen tres cosas. Escuche esto, hermano. Este animalito no tienen tres cosas. No tienen capitán, no tienen gobernador, ni tampoco tienen señor. Es decir, no tienen los líderes que sí tenemos los humanos, que nos guían, nos recomiendan, nos sugieren y hasta nos ordenan. Las hormigas trabajan por instinto. Se dan cuenta de algo que les agrada y les es útil y van tras él. Y en forma organizada comienzan su traslado a un lugar seguro. Si se trata de alimento, lo hacen con mucho cuidado, compartiendo fuerzas unas con otras. Y de esta manera trasladan el sitio que quieran llevar lo que se propone. Estoy escuchando la enseñanza de las hormigas, hermano. Las hormigas se unen, se juntan y trabajan en comunión todas por el alimento. En tercer lugar, son previsoras. Las hormiguitas son previsoras. En esto, las hormigas dan una gran lección a cada uno de nosotros los humanos. Como en la época de invierno, la movilización de las hormigas no es fácil, ocupan todo el tiempo del verano para almacenar aquellos que les va a servir de alimento durante el invierno. Eso se llama previsión. Eso se llama previsión. Lamentablemente, amados hermanos, muchos de nosotros, los humanos, no tenemos esto, sino que gastamos sin inteligencia lo que ganamos y muchas veces nos excedemos en los gastos y adquirimos deudas que no son fáciles de pagar y de esta manera vivimos en angustias y preocupaciones porque tenemos deuda. Las hormiguitas son, con su conducta, nos enseñan la necesidad de saber ahorrar. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios
y a mis padres, especialmente a mi papá, es esto. Él siempre me enseñó a ahorrar. Es más, cuando yo entré a colegio, en ese entonces me abrió una cuenta de ahorro en la previsora. Ya no existe la previsora. Él me sacó una libreta de ahorro y yo ahorraba, o sea, en su se podía ahorrar un sucre, 2 sucres, ahorraba. Yo, gracias a Dios, cuando yo llegué al colegio, yo tenía mis centavitos ahí ahorrados, pude comprarme unos jueguitos de ajedrez que quería comprarme. Bueno, pero ahorré. Desde allí yo aprendí a ahorrar y he aprendido a ahorrar. Y he aprendido también a gastar conforme a lo que yo tengo. Tengo un presupuesto. Este es mi presupuesto. Por ejemplo, esto es para medicina, esto es para comida, esto es para irme de viaje, esto es para acá. Mire, con ese presupuesto yo pude adquirir mi carro. Yo iba ahorrando, ahorraba por aquí, ahorraba por acá, y por eso la previsión es interesante, importante en nuestra vida. Entonces hemos visto que la hormiguita nos enseña en primer lugar que el hombre perezoso, la mujer perezosa, no va a adquirir nada. Hay que detenerse y mirar a la hormiguita. También nos dice que los que tienen las hormiguitas sí lo tienen los humanos. Los humanos tienen un capitán, tienen un gobernador y tienen un señor, pero las hormiguitas no lo tienen, pero sin embargo son más organizadas. Son previsores. Veamos el segundo punto. Las hormigas son laboriosas. Préstele atención a esto, hermano. Vamos a la Biblia. Proverbios 30, 25. Proverbios 30, versículo 25. Dice así. Proverbios 30, 25. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Repito este pasaje bíblico. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan sus comidas. Mira, amado hermano, no son animales fuertes. Las hormiguitas son pequeñas y frágiles. En efecto, las hormigas no tienen fortaleza como otros animales, si las tienen. Con solo aplastarlas se pueden morir las hormiguitas. Y con los nuevos insecticidas que hoy se han fabricado, el solo rociarlas con un poco es suficiente para que mueran en grandes cantidades. La fortaleza, entonces, no es una ventaja que tengan las hormigas. Y este solo hecho los coloca en una abierta desventaja comparado con otros animales que son fuertes y resistentes a todas las situaciones de esta vida. En segundo lugar, no son fuertes, pero sí son inteligentes. Repito esto. No son fuertes, pero sí son inteligentes y diligentes. Son activas, eso sí, y muy ágiles. Las hormigas, por regla general, corren, no caminan. Miren, las hormigas no caminan, corren. Y cuando se proponen trasladar algún alimento al lugar donde lo almacenan y protegen, lo hacen con una prontitud admirable, moviéndose con una rapidez que no tienen comparación. Las hormigas muchas veces se pasan largas horas realizando un trabajo de traslado de alimento, pero llevándolo siempre con mucho cuidado para que lleguen en las mejores condiciones a su lugar de destino. ¿Está viendo? ¿Está aprendiendo? Hay que ser diligente. Empezamos diciendo que no debemos ser perezosos, que debemos ser previsores y que debemos aprender de la hormiguita que no tiene capitán y no tiene gobernador ni señor, pero saben dirigir. Y las hormiguitas son muy laboriosas, no son animales fuertes, pero sin embargo hacen cosas que nosotros
deberíamos también de hacer. Son muy diligentes. En tercer lugar, trabajan cuanto pueden y ahorran todo lo que pueden. Repito esta parte. Trabajan cuanto pueden y ahorran todo lo que pueden. Las hormigas son trabajadoras. Por esta razón fue que Salomón las presentó como un estímulo para los perezosos. Las hormigas cuando trabajan, sea por el objetivo que fuere, no se detienen a descansar ni sus fuerzas se debilitan, puesto que parecen estar hechas con capacidades para resistir los trabajos más duros y difíciles, como es muchas veces tener que subir por un camino espinado, pero sin perder lo que van transportando. Algunos de estas hormiguitas laboriosas trabajan hasta la entrada de la noche, porque no se detienen. Seguramente se alimentan, pero saben ahorrar para no padecer de hambre cuando no pueden moverse de sus refugios. ¿Está entendiendo, amado hermano, amada hermana? Las hormiguitas trabajan cuando pueden y ahorran todo lo que pueden. ¿Usted está aprendiendo a ahorrar? Si usted está endeudado, si usted se endeuda, hágale caso a la hormiguita. Piense en este animalito previsor. En tercer y último lugar, lo que nos enseñan las hormiguitas. En primer lugar, nos enseñan no ser perezosos. Nos enseñan a no ser perezosos. Bueno, hay una idea un tanto equivocada de lo que es ser un perezoso. La generalidad piensa que una persona que está de esta clase es alguien que no quiere trabajar. Pero esto no es absolutamente cierto. Escuche esto. El perezoso es una persona que trabaja de acuerdo de cuando en cuando. Ese es un perezoso. Trabaja, pero trabaja de cuando en cuando. Pero siempre encuentra un pretexto para no seguir en sus labores. Algunas veces aduciendo que está enfermo o presentando cualquier otra excusa con la única intención de no trabajar. Estoy enfermo. Es que estoy cansado. Es que me acosté tarde. Es que no puedo hacer esto. Mire, hermano, el perezoso también en ocasiones pierde un empleo por su lenta y extrema manera de hacer las cosas y por el desgano que pone en hacer el trabajo que le corresponde. Las hormigas, en cambio, con su ejemplo, nos enseñan a no ser perezosos. En segundo lugar, las hormigas nos enseñan ser diligentes en nuestro trabajo. Ser diligente en nuestro trabajo. La diligencia es una actitud que se imprime en las cosas que nosotros hacemos. Generalmente, en nuestras actividades, no imprimimos la suficiente diligencia en hacer lo que nos corresponde. Algún trabajo que podamos terminar en un día, lo realizamos en 2 o en 3 porque no le imprimimos diligencia. Vamos despacio, lento y seguro. Pero esa no es la manera. Las hormigas, en cambio, nos enseñan lo que es practicar la diligencia en el trabajo que realizamos. Especialmente nosotros que somos cristianos, debemos honrar nuestra fe, imprimiendo en todo lo que hagamos prontitud, diligencia, sirviendo como el Señor y no a los hombres. La diligencia de las hormigas es tan notoria y ejemplarizadora que fácilmente puede contagiarnos
una persona viendo la laboriosidad y la manera como realizan todas sus obras. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros los cristianos debemos hacer es, y se lo he dicho, si tenemos un trabajo, ser puntuales a la entrada y a la salida y ser diligentes. Pueden haber un sinnúmero de excusas, hermano, pueden haber un sinnúmero de situaciones, pero recuerde esto, que el Señor no perdona las excusas. Si le declaramos que, Señor, hemos pecado porque somos perezosos, somos diligentes, Señor, el Señor nos va a escuchar. Por último, lo que nos enseñan las hormigas, que nosotros los cristianos debemos hacer, aprender a ahorrar para los días difíciles. Aprender a ahorrar para los días difíciles. En la Biblia tenemos algunas lecciones sobre el valor del ahorro. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces para alimentar a unos 5,000 personas, sobraron todavía panes y peces que el Señor ordenó recogerlos en una cesta de 12 y llevarlas con ellos en el camino. No les dijo que las echaran a un lado, porque él podía hacerles otro milagro, sino que también les enseñó a ahorrar. ¿Sí? Les enseñó a ahorrar. Las hormigas, amados hermanos, asimismo nos dan una gran enseñanza sobre el saber ahorrar para cuando vengan los días difíciles. Parece increíble que este insignificante insecto nos dé tantas lecciones. Sin embargo, esta es la verdad que debemos aprender nosotros, aún de las hormigas. Amados hermanos, Dios utiliza la naturaleza, en este caso está utilizando a las hormiguitas, para enseñarnos a nosotros, en primer lugar, que hay que detenerse a mirar a las cosas minuciosas, pequeñas, cómo hacen las cosas, en este caso las hormiguitas. Aprender a que las hormigas no tienen capitán y no tienen gobernador ni señor, pero sin embargo son diligentes. Siempre ser previsores. También nos enseñan que son animalitos, aunque no fuertes, pero sí tienen fortaleza. Pero son diligentes, inteligentes y diligentes. Trabajan cuanto pueden y ahorran todo lo que pueden. Y dijimos que las hormiguitas nos enseñan a no ser perezosos, a ser diligentes en nuestro trabajo y aprender a ahorrar para los días difíciles. Qué difícil parece que fuera esto para nosotros, pero el Señor nos enseña. Miren, hermanos, los ejemplos de la naturaleza, lamentablemente por la poca atención que damos los humanos a todas las cosas que nos circundan, perdemos lecciones que a diario la maravillosa naturaleza, con todo lo que Dios ha creado, nos da. Por ejemplo, la expansión la aparición del sol en el horizonte. Estamos tan acostumbrados a esta vista diaria que no nos damos cuenta de la gran lección que el astro rey nos da. Una lección de fidelidad, de cumplir siempre con su presencia. Esa es la lección. En cambio, de los tiempos, cuando bajaron las aguas después del diluvio, Dios hizo una promesa a Noé que está registrada en las Sagradas Escrituras. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es verdad que hay cambios climáticos en todo el mundo, pero otra vez aquí hay un mensaje de fidelidad de Dios que pasa inadvertido para nosotros los humanos.
En el reino animal hay también lecciones y enseñanzas que todas estas criaturas nos dan diariamente. Por ejemplo, la gallina, cómo cuida a sus polluelos, protegiéndolos bajo sus alas cuando mira a un gavilán que lo está rodeando. Las fieras en la selva, cómo protegen sus crías y pelean defendiéndolas. ¿Cuántas lecciones nos da la naturaleza con hacer que existen y se mueven en este mundo? Debemos mirar de cerca para darnos cuenta de cuánta enseñanza encierra todo lo que gira a nuestro alrededor y que fue creado por Dios. Los gallos. El que no tiene un gallo no canta en la mañana. Pero si tiene un vecino que tiene un gallo, te va 5 de la mañana, ya está el gallo cantando. Otro gallo canta toda la noche. Entonces debemos aprender. ¿Cuál es la aplicación de esta lección, amados hermanos? A nosotros los humanos se nos ha enseñado que las hormigas no son buenas, sino malas. Aunque hay ciertos países y sectores del mundo donde a las hormigas de cierto tamaño se las pone a tostar en algún depósito y se las come como alimento. Por regla general, las hormigas son insectos perjudiciales a los que se deben destruir y sin ninguna consideración. De cuando en cuando en los canales de la televisión se hacen recomendaciones acerca de insecticidas con numerosos anuncios para destruir rápidamente todos los insectos que invaden las casas, incluyendo a las hormigas. Pero la Biblia, en cambio, nos habla bien de estos insectos pequeños. Y como hemos visto en la lección de hoy, nosotros los humanos podemos aprender muchas cosas valiosas de las hormigas. La diligencia, por ejemplo, en hacer las cosas con prontitud y aplicación. Y es por esta razón que Salomón, que fue un observador de estos pequeños insectos, nos presenta como un ejemplo de diligencia para todas las cosas que hagamos en esta vida. Pero no es solo Salomón el que nos habla de las diligencias como algo que debemos practicar los cristianos. También el apóstol Pedro. Si usted lee Romanos capítulo 12, versículo 11, que dice lo siguiente. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia y no perezosos. Repito esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Inspirémonos en la diligencia de las hormigas y sigamos también la enseñanza del gran apóstol de los gentiles, Pablo, que habla en Romanos. Este ha sido el estudio de hoy sobre la hormiguita. Vamos a ver si aprendió, si escuchó, le prestó atención. Vamos a ver si responden a la pregunta. Las preguntas. Primera pregunta. No me hablen todos a la vez. Ahora, pero si quieren hablarme todos, perfecto, al unísono. Primera pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros para aprender de las hormigas? Observarlas. Observar. Muy bien. Segundo, ¿en qué sentido debemos ser nosotros los humanos diligentes como las hormigas? ¿En qué sentido debemos ser nosotros los humanos diligentes como las hormigas? Ahí los quiero ver. Repito la pregunta. ¿En qué sentido debemos ser nosotros los humanos diligentes como las hormigas? En nuestro obrar diario, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con diligencia, porque si no... Con diligencia. Tenemos que hacerlo. Si tenemos un trabajo, cuidar ese trabajo. Trabajadoras, responsables. Trabajador, Amén. claro, llegar temprano, salir al último, qué sé yo, o sea, a veces llegamos tarde y llegamos enojados. Si alguien nos dice que llegamos tarde, nos enojamos, pues no es así.
El jefe, la jefe tiene razón, ¿por qué llegas tarde? Usted tiene un horario. Acuéstese temprano, levántese temprano. Bueno, la tercera pregunta. ¿Por qué no debemos ser perezosos? Repito esta pregunta. ¿Por qué no debemos ser perezosos? Ahí los quiero ver. ¿Por qué no debemos ser perezosos? Perezosos. Lentos quiere decir, ¿no? Porque si somos perezosos podemos perder el trabajo. El trabajo. Tenemos que hacer las cosas con... Si somos perezosos vamos a hacer las cosas con desgano. Pero si le mandan a hacer un trabajo, se demora usted 3 días, 4 días en hacerlo. Yo le doy gracias a Dios que la hermana Virginia me hace el informe, me lo hace en el instante, más rápido que gracias, hermana Virginia. Usted es diligente, gracias. Hay tanto que escribir. Bueno, la última pregunta. ¿Qué enseñanza nos dan las hormigas sobre el ahorro? ¿Qué enseñanza nos dan las hormigas sobre el ahorro? Ellas preparan su alimento. Así es, o sea, en verano, en verano preparan su comida para el invierno. Tienen sus previsoras. Son previsoras, son diligentes. Y así no nos endeudamos. Ajá. Cuidado con que endeudarse, Mariux, ¿sí? Ya sabes. Bien, vamos a repetir el texto bíblico de memoria, a la voz de 3. Proverbios 6:6. Abra su Biblia en Proverbios 6, versículo 6. Y repitamos. Proverbios 6:6. 1, 2 y 3. Vea la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos de sabio. Proverbios 6:6. Una vez más. Vea la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. Una vez más. Vea la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. Muy bien, hermanos. Hemos visto el estudio de hoy sobre las hormiguitas. La próxima semana estaremos viendo otro animalito que se llama conejo. Vamos a ver qué nos enseña el conejito. A brincar. No se pierda el próximo estudio del próximo jueves. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día domingo a las 11 del día en el culto devocional. Así que, hermanos, los hermanos que están siguiendo el discipulado, por favor, conéctense, y si están atrasados, avísenme para ver si este miércoles nos conectamos más temprano para que se pongan al día y poder seguir el discipulado. Hermano, no pierda el discipulado. Los que tienen el librito, por favor, no pierdan. Están dejando a un lado lo que Dios quiere que usted aprenda. Amén. Nos estamos viendo entonces el domingo, si el Señor no ha venido. Oramos, hermano. Soberano Señor, gracias por esta noche, gracias por el estudio bíblico, gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy. Bendícelos. Y que el día domingo toda tu iglesia se dé cita para el Permite que me salga un trabajo, Señor. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo el domingo. Bendiciones.